Hola, familia de luz. Bienvenidos a este encuentro sagrado con el poder invisible que ya late dentro de ti. Respira profundo, porque lo que vas a escuchar hoy no es teoría, es revelación. Florence Scovel Shinn, la maestra que transformó vidas con una sola frase, lo advirtió. El universo no entrega en pedazos, entrega en totalidad. ¿Y tú? Sí, tú que estás aquí ahora, estás a un latido de ver cómo todo lo que decretaste, todo lo que imaginaste en silencio, todo lo que creíste imposible, se precipita al mismo tiempo. Imagina esto. Has estado sembrando. Cada afirmación, cada pensamiento firme, cada lágrima contenida, ha sido una semilla lanzada al campo divino. Y durante meses, años tal vez, el suelo pareció quieto. La mente impaciente gritó, ¿dónde está? Pero Florence sabía la verdad. Justo antes del milagro, el silencio se vuelve denso. La espera se vuelve pesada. Y el alma reconoce que la energía ya maduró. No es retraso, es condensación. Es el universo retirando distracciones, alineando piezas, preparando el estallido sincronizado de tu cosecha. Hoy no vienes a esperar más. Vienes a reconocer, porque cuando la vibración alcanza la frecuencia del cumplimiento, la realidad no llega gota a gota, llega como un río desbordado. Y hay 7 señales internas, 7 evidencias que no mienten, que aparecen justo antes de que lo invisible toque tu puerta. No son casualidades, son la firma de Dios en tu proceso. Florence lo enseñó con fuego en la voz. La fe no es lineal, es acumulativa. Cada decreto que pronunciaste formó un campo magnético que ahora está listo para colapsar en forma. Y tú sientes que algo cambió, ¿verdad? Que la urgencia se apagó, que el deseo se disolvió, que de pronto, todo dentro de ti se volvió sereno. No es cansancio, es correspondencia perfecta. En cuanto veas estas 7 señales, el silencio que precede al amanecer, la pérdida del anhelo, las coincidencias que no explicas, el desprendimiento de lo viejo, el caos que reorganiza, el impulso que te empuja sin lógica, y esa paz final que todo lo abraza, entiende una sola cosa. Tu momento ha llegado, no mañana, no cuando estés listo, ahora. El universo no te está probando, te está entregando, así que abre los ojos del alma, escucha con el corazón, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es información, es activación. Florence Scovel Shinn habló, y el universo obedeció. Ahora te toca a ti. Respira, siente, y prepárate, porque lo que pediste ya no está en camino, ya está aquí, y viene todo junto. El silencio previo al milagro no es un vacío que asusta, es una pausa sagrada que anuncia. Florence Scovel Shinn lo repetía con la certeza de quien ha visto la ley obrar una y otra vez. Justo antes de que todo se precipite, el universo retira el ruido. No es castigo, no es abandono, es preparación. Imagina un teatro antes del telón. Los actores ya están en posición, las luces listas, la orquesta afinada, pero el público solo percibe quietud. Esa quietud es el silencio interno que ahora sientes tú. Muchos confunden este momento con retroceso. Las oraciones que antes encendían fuego en el pecho de pronto suenan huecas. Las afirmaciones que repetías con pasión ya no provocan emoción. El entusiasmo se disuelve. Las señales externas desaparecen. Y la mente, acostumbrada a medir avance por movimiento visible, interpreta. Algo falló. Pero Florence enseñaba que ese es el instante exacto en que la energía se consolida. Cuando la vibración deja de fluctuar entre esperanza y miedo, ya no necesita agitarse, se estabiliza, y esa estabilidad es la antesala del cumplimiento. Piensa en un arquero que tensa el arco al máximo. En el punto de mayor tensión, todo parece detenerse. El brazo tiembla, el aliento se contiene, el mundo se reduce a un punto. Y justo ahí, cuando la cuerda no puede estirarse más, se libera la flecha. El silencio previo al milagro es esa tensión máxima. La energía que has estado acumulando con cada decreto, cada pensamiento firme, cada acto de fe, ha alcanzado su masa crítica. Ya no necesita empujarse, solo necesita soltarse. Florence contaba que sus alumnos entraban en pánico cuando sus decretos dejaban de producir emociones intensas. Siento que perdí la fe, decían. Ella sonreía y respondía, no perdiste la fe, la maduraste.
porque la emoción pertenece al principio del camino. Es el combustible que enciende el motor, pero cuando el motor ya está en marcha, no necesita rugir. Avanza en silencio. La calma que ahora experimentas no es ausencia de poder, es evidencia de que el poder ya se instaló. Este silencio se siente extraño al principio. No hay confirmaciones externas, no hay sincronicidades obvias, no hay movimiento perceptible. Es como si el universo se hubiera quedado sin voz, pero en realidad está respirando contigo. La energía que antes empujabas con esfuerzo ahora fluye, sola. Lo que pediste ya está en tránsito, y por eso la ley te llama al reposo. Florence decía que cuando la fe alcanza su madurez, el alma deja de pedir. No porque renuncie, sino porque sabe. Y ese saber silencioso es autoridad pura. Imagina a un jardinero que ha sembrado con dedicación. Durante semanas, riega, poda, espera. Luego llega un momento en que ya no hay nada más que hacer. El campo está quieto, sin brotes visibles, pero bajo la tierra la vida se expande. Si el jardinero impaciente removiera la tierra, destruiría la cosecha a punto de emerger. Así actúa la duda cuando no comprende el silencio. Interrumpe lo que ya estaba por florecer. Florence enseñaba que la fe madura no busca señales externas porque se ha convertido en la señal misma. El silencio previo al milagro no es castigo, es consagración. Es la forma en que el universo te separa de la interferencia para que nada contamine el proceso final. En este punto, tu tarea no es hablar más, sino sostener. No es decretar con urgencia, sino permanecer en vibración estable. No es mover energía, sino permitir que ella te mueva a ti. El silencio previo al milagro es la fase en que el universo toma el control total. Si intentas hacer demasiado, introduces resistencia. Si te aquietas, la manifestación se acelera. Florence decía que la mente ansiosa confunde el movimiento con el poder, pero el verdadero poder se manifiesta en quietud. La electricidad más pura no hace ruido, la fe más alta tampoco. La certeza total no necesita demostrarse. Se sienta en el silencio y observa cómo el mundo exterior empieza a reflejar lo que ya se completó en lo invisible. Practica reconocer este silencio en tu propia vida. No corras a llenar los vacíos con acción desesperada. No confundas quietud con abandono. Cuando todo parezca callar, declara mentalmente: la ley está obrando ahora mismo. Esa frase disuelve la ansiedad y te mantiene dentro del flujo creador. Florence afirmaba que el silencio es el sonido del cumplimiento. Cuando la palabra ya ha sido escuchada, el universo guarda silencio porque está trabajando. Los sabios no temen cuando no ven resultados. Sonríen. Saben que el silencio es la firma de Dios en su proceso. Si estás en esa etapa ahora, si sientes que tu fe perdió fuerza, o que tus decretos ya no vibran como antes, no retrocedas. Estás en el punto exacto del cumplimiento. El alma no se apaga, se estabiliza. El universo no se ha detenido. Está preparando el estallido sincronizado de todo lo que pediste. La calma total es el último paso antes del milagro visible. Cuando ya no hay ruido interno, la manifestación puede entrar sin resistencia. Ese es el propósito del silencio. Convertirte en espacio abierto para recibirlo todo. No busques señales externas. Sé la señal. No preguntes si está ocurriendo. Reconoce que ya ocurrió, porque el silencio no es ausencia de Dios, es su presencia perfecta en forma de reposo, el punto donde la energía deja de hacer ruido porque ya encontró su destino. Y si puedes permanecer ahí sin moverte, sin dudar, sin empujar, todo lo que has pedido comenzará a aparecer al mismo tiempo, bajo la ley divina del orden perfecto. El silencio previo al milagro es la evidencia más clara de que la ley está obrando en lo invisible. La mente humana interpreta el silencio como ausencia, pero el alma lo reconoce como preparación. Cuando el universo está organizando una manifestación múltiple, retira toda distracción. Es como la calma antes del amanecer, ese instante donde el cielo parece inmóvil, pero en realidad se está transformando. Florence lo llamaba la pausa divina. Decía que es el momento en que las fuerzas invisibles se alinean y cada pieza ocupa su lugar. La persona que no comprende este silencio se desespera, duda, cambia de dirección y rompe el proceso justo cuando estaba a punto de completarse. Pero quien lo reconoce guarda reposo
y el milagro se precipita sin esfuerzo. La mayoría confunde una emoción con avance, pero Florence decía que la emoción pertenece al comienzo y la calma pertenece al cumplimiento. Cuando todo dentro de ti se vuelve sereno, cuando ya no sientes ansiedad por lo que pediste, es porque tu frecuencia ya coincidió con la del resultado. El silencio no es vacío, es correspondencia perfecta. Este silencio previo al milagro se siente extraño al principio. No hay señales, no hay movimiento, no hay confirmaciones. Es como si el universo se hubiera quedado sin voz, pero en realidad está respirando contigo. La energía que antes empujabas con tus decretos ahora fluye sola, sin necesidad de tu esfuerzo. Lo que pediste ya está en tránsito y por eso la ley te llama al reposo. La certeza no grita, susurra. Cuando alcanzas ese estado, tus pensamientos se vuelven más simples, tus emociones más livianas, tus noches más tranquilas. No sientes urgencia, sientes completitud. Ese es el lenguaje silencioso del cumplimiento. La pérdida del deseo no es apatía, que te roba el fuego, es la llama que ya se volvió luz. Florence Scovel Shinn lo explicaba con la precisión de quien ha visto el alma cruzar el umbral. Justo antes de que el milagro se haga visible, el anhelo se disuelve, no porque hayas renunciado, sino porque ya reconoces que lo que pediste ya es tuyo. El deseo pertenece al plano del principio, la certeza pertenece al plano del fin. Cuando el alma siente posesión interna, deja de empujar, y esa quietud es el síntoma más alto de alineación. Muchos temen este momento. De pronto, las afirmaciones que repetías con urgencia ya no resuenan. El pensamiento que antes ocupaba cada minuto se desvanece. Ya no miras el reloj del universo, ya no cuentas los días, ya no imaginas escenarios con ansiedad. La mente lo interpreta como desinterés o cansancio. He perdido la fe, dicen. Pero Florence sonreía y respondía: no perdiste la fe, la cumpliste. Porque el deseo intenso es una cuerda tensada. Genera vibración, sí, pero también resistencia. La pérdida del deseo afloja esa tensión y permite que la energía fluya sin obstáculos hacia ti. Piensa en el amanecer. Durante la noche, anhelas la luz con todo tu ser. Pero cuando el sol empieza a elevarse, ya no lo deseas, lo contemplas. Así ocurre con la manifestación. Cuando sientes que el deseo se apaga, no es porque el sol no llega, sino porque ya empezó a brillar dentro de ti. Florence enseñaba que la manifestación no llega cuando deseas mucho, sino cuando ya no deseas nada, porque en ese punto el alma está en perfecta correspondencia con lo que pidió. El deseo es útil solo hasta cierto nivel, después se convierte en fricción. El cumplimiento necesita reposo interior. Ella contaba que sus alumnos llegaban angustiados. Ya no siento ganas de seguir afirmando, me siento vacío. Florence les respondía con una sonrisa: ya estás dentro del cumplimiento, porque el alma no puede sostener indefinidamente la frecuencia del deseo. Su propósito es llevarte hasta la certeza, y cuando esa certeza se instala, el deseo se disuelve como el fuego que deja de arder cuando el metal ya fue forjado. La pérdida del deseo es el síntoma de la mente que se rindió a la ley. Ya no lucha, ya no pide, ya no imagina lo que vendrá. Vive en una especie de paz sin forma, una neutralidad dulce. Florence decía que ese estado no es vacío, es plenitud en silencio. El alma, al sentir que todo está resuelto, entra en reposo, y justo ahí lo invisible empieza a hacerse visible. Muchos temen ese momento. Creen que si dejan de desear, el universo los olvidará, pero es todo lo contrario. La ausencia de deseo es la señal que la ley estaba esperando para entregar, porque mientras deseas estás en frecuencia de carencia. Cuando dejas de desear vibras en posesión. Florence enseñaba que la fe perfecta no ruega ni espera, simplemente agradece. Y quien agradece ya no desea porque ya recibió. Ese cambio interior es imperceptible, pero poderoso. De pronto, las cosas que antes buscabas empiezan a buscarte. Las puertas que empujabas se abren solas porque el deseo ya no te separa de lo que quieres. La certeza te une a ello. La pérdida del deseo también significa que tu atención ha cambiado de frecuencia. Ya no te enfocas en lo que falta, sino en lo que es. Ya no observas el camino, sino el destino. Es un cambio de identidad, de quien busca a quien sabe. Y ese cambio es irreversible.
Florence decía que el alma que ha soltado el deseo está vibrando en recepción, y el universo, al percibir esa vibración, no tiene más opción que responder, porque la ley no puede resistir a la conciencia del que ya tiene. Si en estos días sientes menos urgencia, si notas que ya no necesitas repetir tanto tus decretos, no te culpes. Estás en el punto más poderoso. No estás perdiendo energía, la estás consolidando. No estás desinteresado, estás completo. Practica lo que Florence llamaba el descanso del deseo. Dedica un momento al día para declarar en silencio: ya está cumplido. No para convencerte, sino para descansar en la verdad. Ese simple acto de rendición energética acelera la manifestación más que 1000 repeticiones. La pérdida del deseo es el segundo signo inequívoco del cumplimiento. El alma deja de empujar porque ya está recibiendo. El silencio interior que llega no es vacío. Es el eco del milagro que se acerca. Cuando el deseo desaparece, el universo actúa, porque en ese instante tú y tu creación ya son uno solo. Y lo que estaba afuera comienza a aparecer todo al mismo tiempo bajo la ley perfecta de la fe cumplida. El deseo era la distancia. La certeza es la unión. Y cuando esa unión se instala, la realidad no tiene más remedio que reflejarte. La coincidencia divina no es azar disfrazado, es sincronía exacta. Florence Scovel Shinn lo declaraba con la autoridad de quien ha visto el universo obedecer. Nada aparece por casualidad una vez que tu vibración entra en frecuencia de fe. Cuando la energía deja de oscilar entre duda y certeza, la realidad responde con precisión quirúrgica. Personas, mensajes, números, llamadas, encuentros, surgen con un propósito invisible pero evidente. No son suerte, son confirmaciones sutiles de que la manifestación está en marcha. Florence enseñaba que el alma no necesita pruebas, pero el universo, en su amor infinito, las ofrece como caricias espirituales. Las coincidencias divinas no llegan para convencerte, sino para recordarte que ya estás en el camino correcto. Son los ecos de tus decretos regresando en forma de señales, una frase dicha al azar en una conversación, un libro que cae en tus manos justo cuando lo necesitabas, una oportunidad que se presenta sin esfuerzo. Nada de eso es nuevo. Solo se ha vuelto visible porque tu vibración ya lo permite. Ella decía que cuando el alma vibra en fe, todo el universo conspira en silencio para darle forma al milagro. Y ese movimiento de cooperación cósmica se muestra a través de sincronías. Es el lenguaje que el universo usa cuando quiere decirte: sigue así, no cambies de frecuencia. Las coincidencias divinas son el puente entre lo invisible y lo visible. No son el resultado final, pero son el anuncio de que el resultado ya está decidido. Son la prueba de que la energía que trabajaba en planos sutiles empieza a descender al mundo físico. Florence enseñaba a sus alumnos a no entusiasmarse en exceso con las señales, sino a honrarlas con serenidad. El exceso de emoción puede interrumpir el flujo, porque la mente intenta apropiarse del proceso. Pero cuando simplemente observas y agradeces, las coincidencias se vuelven más frecuentes y más precisas. Ella las comparaba con las primeras gotas de lluvia que anuncian la tormenta de bendiciones. No llegan para calmar la sed, sino para confirmar que las nubes ya están cargadas. Cuanto más tranquilo permanezcas, más rápido llegará la lluvia completa. La coincidencia divina no se busca, se reconoce. Si la persigues con ansiedad, se esfuma. Pero si te mantienes en calma, aparece en el momento perfecto. Florence afirmaba que la sincronía es la manera en que el universo traduce tu fe en hechos. Cada coincidencia es una palabra silenciosa que dice: tu decreto ha sido escuchado. Si últimamente notas repeticiones de palabras, números o situaciones, no lo tomes como azar. Es la energía del cumplimiento hablándote. Es el universo moviendo piezas invisibles para que todo llegue junto en perfecta secuencia. No intentes analizarlo, solo agradécelo. Florence enseñaba que la gratitud es la respuesta correcta ante toda coincidencia divina. Cuando agradeces, refuerzas la vibración. Cada gracias actúa como un comando que dice al universo: continúa. Y el universo, obediente, multiplica la sincronicidad. Este tipo de señales también aparece en los momentos de duda como recordatorios. Justo cuando tu mente flaquea, algo ocurre que te hace sonreír o respirar diferente. Florence decía que eso no es consuelo,
es precisión divina. El universo nunca llega tarde. Llega en el instante exacto en que estás a punto de cambiar tu frecuencia. La coincidencia divina también puede presentarse como un obstáculo aparente que luego se revela como puente. Florence enseñaba que la ley usa todo, incluso los retrasos, para colocarte en el sitio perfecto. Lo que parece contratiempo suele ser redirección. Y cuando miras hacia atrás comprendes que nada podía haber sido distinto. La clave está en la mirada. Si ves la vida como azar, todo será caótico. Si la ves como lenguaje, todo tendrá sentido. Florence decía que los ojos espirituales no buscan señales, las reconocen, porque para quien vive en fe, todo es señal. Cuando comienzas a vivir en este nivel de conciencia, la realidad se vuelve un espejo exacto de tu palabra. Ya no fuerzas, ya no empujas. Simplemente caminas y observas cómo las piezas se encajan solas. No hay error posible cuando el universo coopera contigo. Así actúa la tercera señal. El mundo exterior empieza a hablarte en su propio idioma. Sincronías, repeticiones, encuentros imposibles de planear. Todo te dice lo mismo. El campo está en movimiento. Si estás viendo estas coincidencias últimamente, no las tomes a la ligera. Son la evidencia de que todo lo que pediste se está reuniendo para manifestarse al mismo tiempo. La ley ya está activa, y tú, sin notarlo, estás caminando dentro del cumplimiento. Florence lo resumía con una frase que encierra el poder de esta señal. Cuando ves la coincidencia, ya estás dentro del milagro. El desprendimiento de la identidad vieja no es pérdida, es liberación quirúrgica. Florence Scovel Shinn lo advertía con la calma de quien ha visto el alma renacer. Antes de recibir debes convertirte en alguien capaz de sostener lo recibido. El universo no puede entregarte algo nuevo mientras sigas siendo la versión que pedía desde la carencia. Por eso, justo antes del cumplimiento, llega una transformación silenciosa, la desintegración de lo que ya no vibra contigo. Este proceso no siempre es cómodo. De pronto, ya no te reconoces del todo. Las cosas que antes te atraían pierden brillo. Algunas personas se alejan sin explicación. Tus pensamientos se vuelven más simples, pero más poderosos. La mente lo llama crisis, el alma lo llama expansión. Florence lo explicaba así. Cada manifestación requiere una vibración correspondiente, y esa vibración solo puede sostenerse si el yo que la recibe está alineado con ella. Cuando pides prosperidad desde la conciencia de escasez, el universo no puede darte abundancia hasta que dejes de ser quien piensa como pobre. Cuando afirmas amor desde la herida, no puedes recibirlo hasta que dejes de sentirte indigno. Por eso, antes de entregarte lo que pediste, la ley se encarga de disolver a la versión que no podría sostenerlo. Florence lo llamaba el despojo bendito. Decía que Dios nunca quita, solo limpia. Pero el ego, acostumbrado a identificarse con sus limitaciones, siente miedo cuando las viejas estructuras empiezan a caer. Quieres avanzar, pero no soltar. Quieres recibir, pero sin cambiar. Y eso, decía Florence, es como querer respirar sin exhalar. Durante este proceso sientes que pierdes cosas, oportunidades, vínculos, certezas, pero lo que realmente estás perdiendo son las vibraciones que sostenían tu antigua realidad. Cada separación, cada silencio, cada cierre es una forma de purificación. La ley está retirando de tu campo todo lo que no corresponde al nuevo nivel que has pedido. Florence explicaba que el universo jamás entrega algo en un terreno desordenado. Antes de plantar el milagro, limpia el suelo. Por eso, si últimamente sientes que tu vida se vacía o que las cosas se desacomodan, no estás retrocediendo, estás siendo preparado. Lo viejo se está derrumbando para que lo nuevo tenga espacio. Ella decía que este desprendimiento no se fuerza, se permite. Resistirlo solo prolonga el proceso. La forma correcta de atravesarlo es con rendición consciente, observar lo que se va sin miedo y declarar en silencio: esto también es parte de mi orden perfecto. Esa frase devuelve el control al espíritu y disuelve la ansiedad del ego. Florence insistía en que cada cambio de identidad viene acompañado de un cambio de vibración. Cuando el alma deja de identificarse con el pasado, la energía se libera, y en ese instante, el universo puede finalmente entregarte todo lo que estaba retenido. La demora nunca fue falta de poder, fue falta de espacio vibracional. A veces este proceso llega en forma de soledad,
Pero la soledad no es castigo, es el intervalo entre dos versiones de ti. La antigua ya no vibra, la nueva aún está emergiendo, y en ese silencio tu frecuencia se recalibra. Es ahí donde el alma se reconoce a sí misma sin adornos ni excusas. Florence decía que la fe más pura solo puede habitar en un corazón despojado, porque mientras te defines por lo que posees o por lo que falta, tu energía está fragmentada. Pero cuando sueltas la identidad vieja, descubres que la verdadera abundancia siempre fue interna. La manifestación externa llega después como reflejo. En este punto, muchas personas creen que el universo las está probando, pero la ley no prueba, confirma. Está confirmando si ya puedes sostener el nivel que pediste, si puedes mantener la calma mientras lo viejo se desintegra. Es señal de que ya perteneces a lo nuevo. Florence recomendaba practicar la frase, todo cambio me eleva. Decía que repetirla mientras se atraviesa el desprendimiento ayuda a mantener la frecuencia estable, porque el alma que bendice su transformación acelera la llegada del cumplimiento. Cuando finalmente la identidad vieja se disuelve, ocurre algo sutil pero poderoso. Sientes ligereza, dejas de pensar tanto en el pasado. Tu diálogo interno se vuelve más amable, tu energía ya no reacciona al mismo dolor. En ese momento, la ley reconoce que estás listo. El desprendimiento de la identidad vieja es en realidad el umbral del milagro. Es el paso en el que dejas de ser quien pide y te conviertes en quien recibe. Florence lo resumía con una frase luminosa. La manifestación no es lo que llega, es lo que emerge cuando dejas de ser quien la bloqueaba. Si estás atravesando esa limpieza, no resistas, celebra, porque la pérdida aparente que vives no es el final, es la apertura del espacio donde todo lo que deseas comenzará a aparecer al mismo tiempo. Y cuando la nueva versión de ti se asiente, el universo no tendrá que buscarte, sabrá exactamente dónde encontrarte, porque ahora vibras en la frecuencia del cumplimiento, y el cumplimiento siempre llega a su igual. La inversión del reflejo no es retroceso, es reacomodo vibracional. Florence Scovel Shinn lo enseñaba con la serenidad de quien ha visto la materia rendirse al espíritu. Justo antes del milagro visible, la realidad suele desordenarse. Los planes se complican, los resultados se retrasan, las señales parecen desvanecerse. Pero no es fracaso, es ajuste. Lo que parecía estable comienza a transformarse para alinearse con tu nueva frecuencia. La luz empieza a filtrarse en el espejo de la materia, y el reflejo se distorsiona antes de enderezarse. Este es el punto más delicado del proceso, porque es donde la mayoría renuncia. La mente lo interpreta como pérdida o caos, pero el alma sabe que es limpieza. Cuando tu vibración cambia dentro, el universo debe reorganizarse fuera, y en esa transición, las viejas estructuras se resisten. Florence explicaba que la materia es más lenta que el espíritu. El espíritu ya cambió, pero la forma aún se está adaptando. Esa diferencia de ritmo genera la ilusión de desorden. Es como cuando el agua hierve. El movimiento parece caótico, pero en realidad es la señal de que la temperatura adecuada ha sido alcanzada. Ella decía que el error del buscador espiritual es juzgar el reflejo antes de tiempo. Cuando comienzas a vibrar diferente, la vida te muestra lo que todavía no encaja con esa vibración. No porque algo esté fallando, sino porque la ley está limpiando los restos del antiguo patrón. Si reaccionas con miedo, interrumpes la purificación. Si respondes con fe, la transición se acelera. Florence contaba que uno de sus alumnos había decretado prosperidad y justo después perdió su empleo. Llegó angustiado pensando que su afirmación no había funcionado. Florence le respondió con calma. La pérdida no es castigo, es sustitución. El universo no puede llenarte las manos si sigues sosteniendo lo viejo. Días después, el hombre recibió una oportunidad mayor en un lugar donde su talento era reconocido y bien pagado. Ella solo dijo, ¿ves? El reflejo se invirtió antes de enderezarse. La inversión del reflejo es una prueba silenciosa de tu madurez vibracional. Si entiendes su propósito, atraviesas el caos sin perder el centro. Florence enseñaba que la realidad es un espejo que siempre obedece a la imagen que proyectas desde tu interior. Cuando cambias esa imagen, el espejo debe reajustarse. Y en ese instante el reflejo se distorsiona, pero no porque el espejo esté roto, sino porque está mostrando la transición. Ella decía,
Cuando el cuadro parece desordenado, no retires tu mirada porque estás viendo al universo repintando tu historia. Y añadía, la confusión externa solo confirma que el orden interno se estableció primero. En esta etapa, el ego intentará convencerte de que estás retrocediendo. Te dirá que tus decretos no funcionan, que la fe no sirve, que todo era ilusión. Y justo ahí es donde debes recordar que la ley no falla. Florence insistía en que lo que parece negativo es solo una manifestación parcial. La totalidad aún no se ha revelado. Por eso, cuando las cosas se compliquen justo después de haber afirmado con fe, no declares derrota, declara cumplimiento. No, digas, todo se está derrumbando. Di, todo se está reorganizando bajo gracia. Esa frase mantiene tu vibración estable mientras el universo corrige el reflejo. Florence enseñaba que la inversión del reflejo también puede manifestarse en emociones internas. Días de cansancio, tristeza o confusión sin motivo aparente. Es la mente liberando viejas memorias. El cuerpo vibracional está soltando densidades acumuladas. No es depresión, es depuración. Ella aconsejaba no analizar demasiado este proceso. Decía que el alma sabe lo que hace, que el mejor modo de atravesar la inversión es con silencio, oración y gratitud, porque la gratitud actúa como estabilizador energético. Agradecer incluso lo que no entiendes es la forma más alta de obediencia espiritual. Florence decía que este punto del camino es un examen invisible, no de mérito, sino de fe. La ley no te pregunta si entiendes, te pregunta si confías. Porque si confías cuando todo parece funcionar, no has demostrado fe, has demostrado comodidad. Pero si confías cuando el reflejo se invierte, ahí la fe se vuelve creadora. Ella enseñaba que el alma que mantiene la calma durante la inversión del reflejo se convierte en un imán para la manifestación completa, porque no reacciona, sostiene, no duda, observa, no pelea con la forma, confía en el fondo. El secreto está en no personalizar el movimiento. Nada de lo que parece ir mal es contra ti, es para ti. La ley no destruye, reordena. Y si puedes mirar más allá del aparente caos, verás la precisión divina detrás de cada cambio. Florence repetía que la oscuridad que precede al amanecer no es prueba de abandono, sino evidencia de proximidad. Cuando el reflejo está a punto de enderezarse, la ilusión de desorden alcanza su punto más alto. Si logras atravesar ese umbral sin renunciar, la manifestación se precipita. Practica observar la vida como si cada evento, incluso el más incómodo, fuera parte del proceso de ajuste. Cada cierre, cada demora, cada giro inesperado está eliminando lo que ya no pertenece a tu nueva frecuencia. Cuando veas señales opuestas a lo que pediste, no las rechaces, bendícelas. Declara mentalmente, esto también forma parte del cumplimiento. Esa frase mantiene abierta la puerta del milagro. La inversión del reflejo no dura mucho, pero su impacto es profundo. Después de ella, la energía se asienta, la calma regresa y las piezas encajan con precisión divina. Florence decía que el milagro siempre llega disfrazado de desorden antes de mostrarse como orden perfecto. Si estás viviendo ese caos aparente, si todo parece al revés justo después de haber decretado con fe, no entres en miedo. Estás en el tramo más poderoso. El universo está terminando su trabajo. La inversión del reflejo es el punto donde la materia cede ante el espíritu, donde lo viejo se desintegra y lo nuevo comienza a organizarse. Es la confirmación de que tu palabra ya se hizo carne, aunque la forma todavía esté acomodándose. El impulso inesperado de actuar no es ansiedad disfrazada, es dirección divina en forma pura. Florence Scovel Shinn lo enseñaba con la claridad de quien ha sentido la mano del espíritu moverla. La manifestación no ocurre solo por pensar o decretar, sino por moverse en el instante exacto en que la inspiración divina toca el alma. A ese momento lo llamaba el impulso del espíritu, el instante en que la energía invisible te indica, sin ruido ni razonamiento, qué hacer. Es una fuerza suave, pero inconfundible. No es urgencia, es certeza corporal. Después del silencio, del desprendimiento y de la inversión del reflejo, llega siempre un impulso claro, preciso, casi inevitable. No nace del pensamiento lógico, nace del alma. Florence decía que ese impulso
Es la chispa final que completa el circuito entre lo invisible y lo visible. Es la acción inspirada, el movimiento exacto que desencadena la cascada del cumplimiento. Cuando el universo está listo para entregarte lo que pediste, tú lo sientes. No como una idea insistente, sino como una certeza que recorre el cuerpo. Algo dentro de ti susurra que es ahora. Tal vez no entiendas por qué, pero sabes que debes hacerlo. Florence diferenciaba con precisión entre la acción humana y la acción divina. La acción humana nace del miedo a perder la oportunidad. La acción divina nace de la certeza de que la oportunidad ya es tuya. Una busca controlar, la otra obedece. Ella contaba que muchos de sus alumnos actuaban desde la ansiedad, creyendo que moverse mucho aceleraría el proceso. Florence los detenía y les recordaba que la acción correcta no se piensa, se reconoce. Añadía que cuando el espíritu ordena, no hay duda, solo impulso. El impulso inesperado de actuar no aparece mientras estás vigilando el proceso. Aparece cuando ya soltaste el control, cuando ya atravesaste el silencio, cuando ya perdiste el deseo, cuando ya confías. Entonces el espíritu puede hablar porque tu mente dejó de gritar. Florence explicaba que la acción inspirada es la señal más clara de que el universo ha terminado su parte. Es como si la energía dijera que la corriente está a tu favor. Si ignoras ese impulso, la corriente sigue, pero tú te quedas fuera de sincronía. Si lo obedeces, entras en el ritmo divino donde todo ocurre sin esfuerzo. Ella describía ese momento como una sensación de ligereza. No hay resistencia ni miedo. Simplemente haces lo que se siente natural. Puede ser algo pequeño. Hacer una llamada, escribir un mensaje, aceptar una invitación, caminar hacia un lugar sin saber por qué. Pero ese pequeño paso activa una cadena de causas invisibles que completan el milagro. Florence decía que el universo no puede moverse sin un canal físico. La energía necesita expresión en el mundo material. Y ese canal eres tú. Tus manos, tu voz, tus pasos, son los instrumentos a través de los cuales la sustancia invisible toma forma. Por eso, cuando el impulso llega, no debes postergarlo. Cada segundo de demora puede interrumpir la secuencia. La acción inspirada no se parece al esfuerzo. No agota ni angustia ni exige. Fluye. La diferencia se siente de inmediato. El esfuerzo nace del miedo a perder. La inspiración nace de la certeza de estar guiado. Florence repetía que la acción correcta siempre trae paz, incluso cuando desafía la lógica. Ella misma vivió muchos de esos momentos. Contaba que antes de publicar su primer libro, sintió un impulso repentino de visitar una pequeña editorial. No tenía cita ni recomendación, pero algo en su interior la empujaba. Obedeció. Allí conoció al editor que sin dudar decidió imprimir su obra. Días después, El juego de la vida y cómo jugarlo comenzó su recorrido por el mundo. Florence decía que si hubiera esperado una señal externa habría perdido la oportunidad. El espíritu fue la señal. Ese tipo de impulso no aparece todos los días, y cuando llega suele ser sutil. Si estás distraído, lo confundirás con una idea cualquiera, pero si estás presente, reconocerás su vibración. No grita, pero tampoco se apaga, te acompaña y te envuelve. Cuando lo sigues, la vida se abre como un río sin piedras. Florence enseñaba que los impulsos divinos no son premios, son respuestas. Llegan cuando tu campo vibracional está limpio y la fe es estable. Si todavía hay duda o resistencia, el impulso no puede llegar porque la mente ruidosa bloquea la guía interior. Por eso, los primeros pilares del proceso, el silencio, la pérdida del deseo, la calma y la gratitud, preparan el terreno para esta sexta señal. Ella explicaba que la mente racional nunca entiende por qué ciertas acciones tienen tanto poder, porque el espíritu no razona, coordina. Mientras tú das un paso, millones de factores se alinean invisiblemente. Es la inteligencia divina actuando a través de tu obediencia. Florence solía enseñar que la fe no es quietud eterna, es movimiento perfecto. Si sientes el impulso de actuar y lo ignoras, el universo deberá esperar una nueva oportunidad para sincronizarse contigo. Pero si lo obedeces, entras en el fluir de la manifestación instantánea. Ella enseñaba a distinguir los impulsos divinos de los caprichos del ego. Decía que los caprichos son ruidosos, insistentes, urgentes,
Los impulsos divinos son suaves, persistentes, tranquilos. El ego empuja, el espíritu invita. El ego teme perder, el espíritu sabe que ya ganó. Cuando sigues el impulso divino, algo maravilloso ocurre. Todo se acomoda con precisión. El tiempo parece expandirse, los recursos aparecen, las personas adecuadas llegan. No tienes que forzar nada porque entraste en el punto exacto de cruce entre el cielo y la tierra. Florence decía que el universo premia la obediencia vibracional, que cuando una persona actúa desde la guía interior, toda la creación coopera, porque la fe obediente es la frecuencia más alta de la ley. Para reconocer esta señal en tu vida, observa los pequeños movimientos de tu intuición, ese pensamiento que vuelve sin esfuerzo, esa idea que regresa en calma, ese impulso de hacer algo que no tiene explicación lógica, pero se siente correcto. No lo ignores. Es el aviso del universo de que el momento de manifestar ha llegado. Cuando obedezcas ese impulso, hazlo sin expectativas. No lo sigas para obtener algo. Síguelo porque tu alma lo pide. Esa pureza de intención es la que abre las puertas. Florence decía que cuando el espíritu guía, la recompensa ya está incluida. Incluso si la acción parece insignificante, hazla. Una llamada, una frase, un gesto de bondad, pueden ser el detonante de una cadena de milagros. La mente no puede calcular la magnitud de una acción inspirada, pero la ley sí. Y si temes equivocarte, recuerda lo que Florence enseñaba. Cuando tu intención es pura, incluso si das un paso que parece equivocado, la ley lo redirige hacia el bien. La inspiración divina no necesita perfección, necesita disposición. El impulso inesperado de actuar es la confirmación de que tu manifestación ya cruzó el umbral del mundo invisible. Ya no estás imaginando ni esperando. Estás siendo parte activa del cumplimiento. El universo te usa como su instrumento final. En ese instante, tú y la creación son uno solo. La energía ya no trabaja para ti, trabaja a través de ti. Y cada acción que haces bajo esa frecuencia se multiplica sin límite. Florence resumía esta enseñanza con poder espiritual. Cuando sientas el impulso, no dudes, es la respuesta en movimiento. La sensación de culminación no es un final que se anuncia con fanfarria, es una paz que se instala sin aviso. Florence Scovel Shinn lo decía con la certeza de quien ha tocado la sustancia invisible. El alma sabe antes que los ojos. Hay un instante sagrado en que algo dentro de ti comprende que el proceso terminó. No lo puedes explicar, no lo puedes razonar, pero lo sientes. Es una paz silenciosa, profunda, que llega, sin invitación. Ya no hay ansiedad, ya no hay expectativa, ya no hay necesidad de buscar. Es como si todo tu ser exhalara al mismo tiempo. Ella lo llamaba el punto de culminación. Decía que la creación tiene un ritmo invisible, y cuando el alma completa su parte, el universo cumple la suya. Es el momento en que el deseo y la realidad se encuentran, no afuera, sino adentro. En ese punto ya no hay diferencia entre lo que pides y lo que eres. El pedido se disuelve porque la posesión ya es interna. Florence enseñaba que la culminación no es un final, es una integración. Es cuando la energía que habías proyectado hacia el exterior regresa a ti en forma de certeza. Ya no te esfuerzas, ya no decretas con intensidad, ya no imaginas con urgencia, te conviertes en quietud viva, y esa quietud es el sello de la fe perfecta. Muchas personas confunden este estado con resignación, pero Florence aclaraba que no es rendición pasiva, es reposo consciente. La mente deja de batallar, no porque se rinda, sino porque comprende que la ley ya se cumplió. La verdadera fe no necesita vigilancia constante. Sabe que lo que ha sido decretado con autoridad se manifestará, aunque la forma todavía no se vea. La sensación de culminación llega acompañada de una calma que lo abarca todo. Ya no dudas del resultado, y aunque la realidad exterior aún no lo muestre, internamente ya lo celebras. No hay euforia, hay gratitud silenciosa. No hay espera, hay presencia. Florence decía que cuando el alma alcanza este punto, el milagro ya está decretado en la sustancia invisible y pronto se precipitará en forma tangible. Ella explicaba que la culminación interior ocurre cuando tu vibración deja de moverse entre fe y duda. En ese equilibrio, la energía se solidifica. Es como el agua que deja de agitarse y se vuelve transparente. En ese estado,
El universo puede reflejar tu imagen sin distorsión. Por eso la sensación de culminación no se busca, se reconoce. No la produces, llega, sola cuando ya estás listo. Florence solía decir que quien aprende a vivir desde esa calma interior se convierte en creador constante, porque ya no ora desde la carencia, sino desde la abundancia. Ya no decreta para obtener, sino para sostener. La sensación de culminación transforma tu relación con la realidad porque deja de ser algo que esperas y se vuelve algo que expresas. En ese punto, el tiempo deja de tener poder sobre ti. Lo que antes parecía tardar, ahora simplemente fluye. Lo que antes te inquietaba, ahora te deja en paz. Florence explicaba que el alma en culminación vive fuera del tiempo porque ha comprendido que todo ya es. La materia solo está terminando de alcanzar esa comprensión. El alma que alcanza este estado emite una frecuencia magnética muy alta. No lucha por atraer, atrae naturalmente. No fuerza resultados, los permite. La certeza se convierte en su atmósfera. Todo lo que se acerca a ella vibra en armonía con su paz. Florence decía que esta es la Unasala X3, la verdadera prosperidad, no la acumulación de cosas, sino la conciencia de que nada falta. En la sensación de culminación desaparecen los pensamientos de comparación, los juicios, las prisas. El alma se reconoce completa. Lo que antes se percibía como vacío, ahora se revela como espacio. Y en ese espacio, el universo deposita los frutos. Florence afirmaba que cuando el alma llega a este punto, el decreto se convierte en gratitud. Ya no dices quiero, dices gracias. Ya no preguntas cuándo, dices ahora. Ya no observas con ansiedad, observas con gozo silencioso. Esa es la mente creadora en su estado más puro. Ella contaba que muchas veces, justo antes de una gran manifestación, sus alumnos llegaban diciendo que se sentían en paz, que ya no necesitaban nada, que incluso si el milagro no llegaba se sentían bien. Florence sonreía y les decía que esa era la señal del cumplimiento, porque cuando ya no necesitas que algo suceda para sentir plenitud, el universo no puede negarte nada. En este punto tu energía se vuelve irresistible. Ya no estás pidiendo, estás irradiando. Y el universo al percibir esa vibración responde con precisión. Las circunstancias se ordenan, las puertas se abren, las coincidencias se multiplican. Todo lo que parecía lejano empieza a llegar sin esfuerzo porque la frecuencia de recepción está completa. Florence explicaba que la culminación interior es la fase donde el alma y el universo respiran al mismo ritmo. Ya no hay separación entre quien pide y quien otorga. En ese nivel, los resultados no son sorpresa, son consecuencia natural. La manifestación deja de ser milagro y se vuelve hábito divino. A este estado no se llega con esfuerzo, sino con madurez espiritual. Es el fruto de haber sostenido la fe en silencio, de haber confiado sin evidencia, de haber permanecido estable cuando todo se invertía. Cuando el alma demuestra constancia, la ley la recompensa con descanso. Y ese descanso no es inactividad, es la vibración más alta del poder. Florence decía que el alma en culminación vive en un tipo de serenidad que nada puede perturbar. Puede haber ruido externo, pero dentro reina la paz. Puede haber movimiento alrededor, pero dentro todo está quieto. Esa quietud es señal de dominio. Si observas en tu vida este cambio de energía, si notas que ya no te afecta lo que antes te alteraba, si sientes que la necesidad desapareció y la gratitud se volvió tu respuesta natural, has llegado a este punto. No necesitas forzar nada más. Ya estás completo. El desafío de este momento es no volver atrás por costumbre. A veces, cuando la calma se instala, la mente se impacienta y busca drama para sentirse viva. Pero Florence advertía que ese es el último intento del ego por recuperar el control. Si permaneces en la calma, sin necesidad de mover nada, la manifestación llega por sí sola. Ella enseñaba una práctica sencilla para este estado. Cierra los ojos y declara en silencio: todo está cumplido. No lo digas como deseo, sino como reconocimiento. Luego guarda silencio y siente la vibración que esas palabras producen. Esa vibración es la frecuencia del cumplimiento. Si la sostienes, el universo solo puede responder en espejo.
Florence insistía en que el alma que aprende a habitar en la culminación deja de perseguir milagros y se convierte en milagro porque ya no busca resultados, sino expansión. Cada manifestación se vuelve una confirmación de su poder interior. Ya no teme perder porque comprende que todo lo que se manifiesta es solo reflejo de su estado interno y que siempre puede volver a crearlo. En este punto, el amor reemplaza al deseo, la paz reemplaza al esfuerzo y la certeza reemplaza a la búsqueda. Es el nivel donde el alma ha recordado su divinidad. Florence decía que el creador no pide, reconoce, no espera, ordena, no duda, observa. La sensación de culminación también trae un tipo de humildad luminosa. Ya no hay orgullo por haber manifestado, hay gratitud por haber recordado, porque comprendes que nada se logra por mérito personal, sino por alineación. Todo lo que llega lo hace por ley, y tú simplemente permitiste que la ley obrara sin interferencias. Cuando alcanzas este estado, todo lo que estaba pendiente comienza a moverse. Los resultados se precipitan, a veces de forma simultánea, como si el universo estuviera esperando solo tu reposo para actuar. Florence decía que ese es el instante donde la cosecha divina se desborda. No porque el universo haya cambiado, sino porque tú dejaste de resistir. Si alguna vez te sientes así, en paz profunda, sin urgencia, sin ansiedad, sin deseo de controlar, no intentes salir de ese estado. Quédate ahí. Ese es el punto de poder. En esa calma, las manifestaciones comienzan a florecer sin esfuerzo. Florence resumía esta señal con una frase que encierra la ley entera. Cuando ya no necesitas que ocurra, ocurre. Y añadía que esa es la prueba suprema de la fe, sentirte pleno, antes de ver el resultado. Porque quien se siente completo antes de recibir, ya lo recibió en lo invisible. La sensación de culminación es la última llave del cumplimiento. Es la evidencia de que ya te convertiste en el canal perfecto. Desde ese punto no hay nada más que hacer, solo agradecer, respirar y permitir, porque el universo, al verte en esa frecuencia, entiende que puede entregarte todo al mismo tiempo, bajo gracia y en perfecta armonía.